¿Cómo estamos? Bueno, listos para iniciar el recorrido de la materia. ¿Sí? Vamos a comenzar con esto que es Anatomía y Fisiología 1, Introducción a la Anatomía y Fisiología 1. Vamos a ver ahí toda una serie de términos que hacen a... bueno, ahora sí. Vamos a comenzar con el recorrido del contenido propiamente de la materia. Y vamos a ver en esta instancia una especie de plano, ¿sí? Si fuéramos un arquitecto, diríamos el plano a partir del cual vamos a construir nuestra vivienda. En este caso es son toda una serie de términos, ¿sí? Que nos van a orientar, que nos van a guiar, que nos van a conducir para que podamos entender y podamos conocer este cuerpo humano. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de las disciplinas que hacen a esta introducción a la anatomía. Cuando ustedes cursaron el ciclo de nivelación, estuvieron viendo el concepto de ciencias, ¿sí? Y hablaron de que ciencia tenía que ver con un cuerpo de conocimiento que había sido probado, que había sido producto de un sistema, de una cuestión metodológica, y que se había construido ese cuerpo de conocimiento justamente en función a un método. Bien. La anatomía es eso, es una ciencia, es un cuerpo de conocimiento que se va a dedicar o que va a estar focalizada en todo lo que tiene que ver el estudio de las subestructuras, de las estructuras corporales y de sus interrelaciones, ¿sí? Es decir, va a estudiar cómo es una célula, va a estudiar cuál es su forma, va a estudiar cómo es un órgano, cómo es un aparato, ¿sí? Cómo es un tejido, cómo está constituido. ¿Ah? La anatomía nos va a dar la respuesta a cómo es este órgano, cómo es su forma, cuál es su tejido que lo constituye a este órgano. ¿Ah? Mientras que la fisiología, que es la otra ciencia que nos va a guiar bastante y nos va a orientar en esta cuestión de poder conocer nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de trabajo también, que es el hombre, es la fisiología. La fisiología tiene que ver con función. Es la ciencia que va a estudiar todas las funciones de ese organismo humano, ¿sí? Funciones que tienen que ver con cómo se comporta toda y cada una de las partes del organismo humano. La fisiología les va a responder a ustedes las preguntas de cómo es que ustedes pueden escuchar esta clase, cómo es que ustedes pueden observar esta clase, cómo es que ustedes pueden entender esta clase, ¿sí? Y la anatomía les va a decir cuáles son los elementos en términos de estructura que presenta ese organismo humano que le da recurso a la fisiología, es decir, que una vez echados a funcionar, a ustedes les permiten conocer y aprender y experimentar y examinar e indagar el mundo que los rodea. ¿Ah? Entonces, anatomía responde qué voy a estudiar, cómo lo voy a estudiar, cómo está constituido, mientras que fisiología me va a hablar de cuál es la función. Otra de las ciencias que nos va a aportar bastante tiene que ver con la genética, ¿sí? La anatomía nos va a decir cómo está hecho, ¿sí? Cómo está constituido, cuál es su forma. ¿Ah? La fisiología nos va a decir cuál es su función. Y la anatomía la genética nos va a decir cómo se generó, cómo se originó, cuál fue su génesis, cuál fue su comienzo, cómo fue su tramado genético que hizo que ese órgano tenga tal forma y pueda cumplir tal función. ¿Ya? Vuelvo un poquito sobre anatomía, principalmente, porque si ustedes indagan un poquito en la bibliografía, van a encontrar que esta disciplina, anatomía puntualmente, tiene como varias subdisciplinas, ¿sí? Van a encontrar anatomía radioscópica, ¿sí? Que es aquel tipo de anatomía que estudia todo lo que tiene que ver con las imágenes
y los contrastes que se generan a partir principalmente de lo que es los rayos X, ¿sí? Ahí vamos a ver una imagen que nos va a ilustrar un poquito. Van a encontrar otro tipo de anatomía, que es la anatomía patológica, que es un subtipo de anatomía, al igual que la anatomía radioscópica, que se dedica puntualmente a estudiar todo lo que es el comportamiento de las patologías en términos del organismo humano. Es decir, cómo se inscriben las patologías en los diferentes tejidos, en los diferentes órganos, en las diferentes células del organismo humano. Van a encontrar otro tipo de anatomía que puede ser la anatomía diseccionada, que es un tipo de anatomía que va a reseccionar el órgano de estudio, ¿sí? Lo va a sacar de ese organismo humano, lo va a aislar, lo va a separar, para poder estudiarlo, poder abordarlo, poder interpretarlo, poder conocerlo fuera de su contexto, que es el organismo humano. ¿Ah? Lo que ven aquí abajo son diferentes tipos de abordaje, ¿sí? De anatómicos y aún fisiológicos. Esto que ven aquí es un microscopio, perdón, que permite aumentar, ¿sí? El tamaño de las células, de los tejidos, de manera que se los puede observar, digamos, más detenidamente y con una imagen mucho más clara, más puntual, e identificar cualquier anomalía, cualquier alteración que pueda presentar. Este que ven aquí al medio es un tipo de microscopía también, pero electrónica. A diferencia del anterior, tiene una capacidad de aumentar entre 600, 800 y algunos llegan hasta las 3000 veces el tamaño habitual de una célula, ¿sí? Entonces eso le permite observar cualquier alteración, cualquier modificación, cualquier cuestión patológica que le esté afectando. Esta de aquí es una imagen que nos permite a nosotros ver, bien podríamos asociar lo que puede ser anatomía reciente, ¿sí? Bien. Poco volviendo a lo que les decía acerca de la anatomía radioscópica, son métodos diagnósticos que permiten a partir de su aplicación interpretar cualquier anomalía que se presente en el organismo humano. En este caso tenemos una fractura del húmero, en el tercio medio del húmero, ¿sí? Una fractura medio impactada, pareciera que fuera ahí, se nota, la impactada se caracteriza porque digamos, se fractura y una parte del hueso se incrusta sobre la otra, ¿sí? Es una fractura más de tipo desplazada, pero no es abierta ni expuesta. Otro tipo de fractura. Esto es un radio y esto es un cúbito, eso es los huesos del antebrazo, estos son los huesos del brazo, los que están aquí serían los huesos de la muñeca. ¿No? Esta que ustedes ven aquí es esto sería la tibia y el peroné, sí, los huesos del pie. Y esta sería la articulación del dorso. Una fractura bastante complicada, ¿sí? Esto que ven aquí abajo es un vaso sanguíneo. Este es un tipo de anatomía diseccional, ¿sí? Apartó el vaso, ¿sí? Le realizó un corte y lo está tratando de interpretar, ¿sí? Esto que ven aquí adentro, ¿sí? Dentro del flujo del vaso, sería del canal del vaso, de la luz del vaso, de la lumen del vaso, la sangre, ¿sí? En este caso está rotita un poquito, está bien. El vaso sanguíneo tiene tres láminas de tejido. Una lámina interior o íntima, se llama así, íntima. Una lámina de tejido muscular, que sería este rosadito un poquito más pálido. Y luego tiene una que lo recubre, que es la adventicia, que generalmente suele ser un poquito más rosadito. Es más o menos de colorcito este que ven aquí abajo, ¿sí? Este es un vaso sanguíneo con un corte. Y esto aquí es una cirugía, un tipo de anatomía, digamos, más de corte quirúrgico, es una cirugía de columna donde eso que ven allí es la médula espinal, las diferentes ramificaciones nerviosas, ¿sí? el, el, el agujero occipital por donde baja la médula espinal, ¿no? Ilustraciones un poco como para que entiendan, interpreten de qué estamos hablando. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que tiene que ver con niveles de organización, ¿no? Es decir, esto de niveles de organización me dice a mí cómo está organizado el cuerpo humano, ¿sí? En nuestro caso, o en este caso puntualmente, lo vamos a ver desde lo más simple, ¿sí? Hacia lo más complejo, ¿no? Vamos a comenzar hablando de un nivel químico. Dentro de este nivel vamos a encontrar
todo lo que son los componentes químicos justamente. Una molécula, un hidrato de carbono, una proteína, un mineral, una hormona, un lípido, ¿sí? Una vitamina. ¿Sí? Es el nivel químico en el que está organizado ese organismo humano. Luego tenemos el nivel celular, que es el primer nivel de organismo vivo que va a presentar ese organismo humano justamente, que tiene que ver con las diferentes células que van a darle la anatomía a ese organismo humano. ¿tá? Se dice que el organismo humano tiene alrededor de 200 millones de células. ¿sí? Algunas de ellas tienen la capacidad de reproducirse, como puede ser un enterocito en el tracto del aparato digestivo, un hepatocito en el hígado, un neumocito en los pulmones, ¿sí? Otras no tienen la capacidad de reproducirse, como puede ser una neurona, que son las células en términos de complejidad más complejas y que no tienen la capacidad de reproducir. ¿sí? Las nefronas es otro tipo de célula que una vez lesionada, digamos, generalmente la lesión no se puede rever. ¿no? Si ustedes observan el material bibliográfico, van a encontrar que a este nivel químico se los divide en varios niveles, ¿sí? Y habla de un nivel atómico, habla de un nivel de proteína, un nivel protoplasmático, ¿sí? Un nivel de organelo. ¿tá? Bien, en el caso nuestro vamos a tomar todos esos aspectos, todos esos niveles en el nivel químico, ¿sí? Como el primer nivel de organización. El segundo nivel, el nivel celular, y el tercer nivel que vamos a hablar es el nivel hístico, que también lo pueden encontrar con el nombre de nivel tisular o nivel de tejido, que en definitiva es lo mismo. Hístico quiere decir eso, tejido. Y ahí van a encontrar una disciplina que es la histología, que es una ciencia del campo de la salud, puntualmente de las ciencias biológicas, que se dedica al estudio de todo lo que tiene que ver los tejidos que constituyen los organismos vivos. ¿ah? En este caso nuestro lo vamos a mirar para con el organismo humano. Entonces, ese sería el tercer nivel. Un conjunto de células y otros elementos unidos con cierta similitud, muchos de ellos, van a dar un tejido. Por ejemplo, el tejido nervioso, donde vamos a encontrar neuronas y células gliales que van a constituir todo ese tramado nervioso. ¿sí? Allí tenemos células de idénticas características. Vamos a encontrar otros órganos donde hay células de diferentes características constituyendo ese órgano. Por ejemplo, si tomamos el estómago, vamos a encontrar que tenemos células de músculo liso, constituyendo una de las láminas de tejido que dan forma al estómago. Vamos a encontrar células de tipo conectivo, de tejido conectivo que reviste ¿sí? a ese estómago. Vamos a encontrar otro tipo de células puntuales que son los enterocitos, que tiene que ver con unas células que drenan diferentes tipos de sustancias que hacen a todo lo que tiene que ver con la digestión química dentro de el estómago. ¿tá? Ahí tenemos otro órgano con diferentes tipos. Un conjunto de tejidos nos van a dar el próximo nivel, que es el nivel orgánico. Esto que les estaba diciendo. Un órgano, ¿sí? Un fragmento del aparato digestivo, como puede ser el intestino grueso, como puede ser el páncreas, como órgano auxiliar de ese aparato digestivo, el hígado. Un órgano puede ser el pulmón, puede ser el corazón, pueden ser los riñones, los uréteres, la vejiga, diferentes tipos de órganos. Es decir, esos órganos, todos los órganos, muchos de ellos van a estar constituidos por diferentes tipos de tejido. Esto que les decía recién. Tejido conectivo, tejido epitelial, un tejido rugoso, tejido nervioso, ¿sí? Algunos de ellos o algunos órganos con solamente un solo tipo de tejido. Un conjunto de órganos nos van a dar el penúltimo nivel, ¿sí? O el anteúltimo nivel, que es el nivel sistémico. Y allí vamos a encontrar los diferentes aparatos y sistemas que tiene este organismo humano. La particularidad que presentan los sistemas es que están asociados a una función particular de ese organismo. Por ejemplo, si yo tomo el aparato respiratorio,
la función del aparato respiratorio va a ser la de inspirar el aire, ¿sí? Que va a ingresar cargado de oxígeno, ¿sí? Retirarle o ¿sí? Desprender el oxígeno que va inserto en ese aire en la hematosis y luego devolver hacia a la expiración el dióxido de carbono que va a salir con el mismo remanente de aire que había ingresado, con una diferencia de intercambio gaseoso. ¿Ah? Entonces, ese es un ejemplo de aparatos en esta cuestión de que están afectados a una función. El aparato cardiocirculatorio, ¿sí? Por ejemplo, hacer circular sangre en todo lo que tiene que ver el organismo humano para poder nutrir toda y cada una de las células de ese aparato. Ahí tenemos otro ejemplo de aparato. Ese conjunto de aparatos y de sistemas, ¿sí? o de sistemas, vinculado entre sí, nos van a dar el organismo humano, el individuo humano, la persona, ¿sí? que va a ser el objeto de estudio y el objeto de cuidado como enfermeros que vamos a tener nosotros. ¿Ah? Entonces, un nivel químico, un nivel celular, un nivel hístico o de tejido, un nivel orgánico, un nivel sistémico de sistemas o de aparatos, cualquiera de los tres términos es el mismo, y un nivel de organismo humano como un todo, ¿sí? O un organismo pluricelular, ¿sí? O un individuo o una persona, cualquiera de las formas está bien. ¿Ah? La plaquita de abajo un poco como que nos muestra estos niveles de organización con menos complejidad y comienza tomando a los niveles de organización desde la célula. Habla de un tejido, un órgano, un aparato y en este caso el muscular, que es la fotito que estamos viendo. Esta plaquita que vemos acá un poco que nos muestra esto que les decía recién, de que hacen otro tipo de, digamos, esta complejidad ascendente que tiene que ver de ir desde lo más simple hacia lo más complejo, aquí la presenta con un poco más de complejidad todavía. Y habla del átomo, la molécula, macromolécula, organismo, y recién llega ahí a la célula, que es un tipo de célula de tejido de la mucosa del estómago, ¿sí? Esos cilios que tienen allá arriba tienen... Esto sería el tejido que va a revestir la cara interna del estómago. Este que vemos ahí el estómago, ¿sí? El fundus, ¿ah? La curvatura menor, y tenemos el esófago, ¿sí? Esto sería que ven ahí en forma de una C invertida o de un ganchito hacia abajo, sería el duodeno. Internamente ese estómago aquí adentro tiene un esfínter, o sea, cuando veamos digestivo lo vamos a ver, la idea es contarles un poquito como para que vayan entendiéndolo ahora. Y el esfínter cardias, y aquí tiene otro esfínter que es el píloro, ¿sí? Ya vamos a ver después para qué sirven los esfínteres o qué función cumplen dentro del organismo. Lo que vemos aquí es un nivel sistémico, de sistema, ¿sí? En este caso es el aparato digestivo. Y por último, hasta que llegamos al individuo como tal, o el organismo pluricelular, o el nivel de organismo. ¿Ah? Vamos ahora a ir a ver otro aspecto que tiene que ver con los procesos vitales básicos. ¿Sí? Estos procesos vitales básicos tienen la particularidad de identificar o sí, caracterizar a los organismos vivos, ¿sí? Estos procesos vitales básicos se dan en los organismos vivos y hacen clara diferencia para con aquellos organismos, para con aquellos objetos inanimados. ¿Ah? Estos procesos vitales básicos son eventos, situaciones, factores que se van a dar dentro de los organismos humanos y que van a hacer justamente a la vitalidad, al ser vivo, al mantenerse vivo, al evolucionar de ese organismo vivo. ¿Sí? El primer proceso vital básico que vamos a encontrar, si ustedes lo van como hilvanando un poquito, van a encontrar que tiene como una estrecha relación con todo lo que tiene que ver con niveles de complejidad. El primero que vamos a encontrar es el de metabolismo, el proceso vital básico, el metabolismo.
El metabolismo tiene que ver con todas las reacciones químicas que se producen dentro del organismo humano para poder dar cuenta en términos de nutrición, ¿sí? En términos de aportar los elementos y retirar los elementos de toda y cada una de las células que constituyen ese organismo. Dentro de este proceso metabólico, de metabolismo, que vuelvo a decirle, tiene que ver con un conjunto de reacciones químicas que se dan dentro del organismo, que tienen como fin dar respuesta a aportarle todos los nutrientes, todos los elementos que necesitan esa célula para mantenerse viva como tal, y retirarle todo lo que tiene que ver con los desechos producto del funcionamiento celular. Vamos a encontrar ese metabolismo dividido, o fraccionado en dos grandes subprocesos. Por un lado el catabolismo y por el otro lado el anabolismo. El catabolismo tiene que ver con la degradación de sustancias químicas complejas en componentes más simples, ¿sí? Por ejemplo, me he ingerido un Felipe de pan, un criollito, ¿sí? Que está hecho con harina de trigo. Eso me va a aportar a mí grandes moléculas de almidón, por ejemplo, el almidón de trigo. ¿Ah? Bien, ese almidón es una molécula grande que a la célula no le sirve como tal. El catabolismo lo que va a hacer desdoblar, partir, romper esa molécula grande, de manera tal que pueda constituir la mínima expresión de glucosa, que es lo que luego cada una de las células de ese organismo humano van a utilizar. El anabolismo tiene una función invertida a lo que vendría a ser el catabolismo. Tiene que ver con aglutinar, acondicionar sustancias desde los simples más complejas y que van a dar respuesta a la demanda que tiene la célula. ¿Sí? Esto todo para la mínima expresión de ese organismo humano que tiene que ver con el funcionamiento celular. Otro proceso vital básico que vamos a encontrar tiene que ver con la reactividad. También lo van a encontrar con el nombre de respuesta a este proceso vital básico, ¿sí? Cualquiera de los dos es exactamente lo mismo. Tiene que ver con la capacidad del organismo humano, ¿sí? De detectar cambios, ya sea en el medio interno del organismo humano como en el medio externo, y responder ante ellos, reaccionar ante ellos, ¿sí? Un ejemplo de esto lo podemos hacer, o lo podemos interpretar, nos levantamos a la mañana livianitos de ropa y salimos en estos días de invierno que estamos atravesando por aquí, por el mes de julio, con mucho frío, ¿sí? Al cruzar la puerta para irnos a la calle ya y emprender nuestras actividades, entendemos que la temperatura es baja, es fría, y la percibimos, ¿sí? La reactividad del movimiento nuestro va a ser volver, retornarnos, abrigarnos para poder afrontar ese proceso climático de temperatura baja, ¿sí? Es un ejemplo de reactividad o de respuesta. Esto también se da en el nivel interno del organismo humano, que tiene que ver con todos los movimientos reactivos o de respuesta que hace el organismo humano para mantenerse vivo como tal. Esto que les decía, mantener la temperatura corporal, la sensación de hambre, cuando nos agarra y tenemos la necesidad de buscar, de movernos, de reaccionar para alimentarnos y aportarle al organismo humano una necesidad que está insatisfecha, como en este caso el hambre, ¿sí? El otro proceso vital básico tiene que ver con movimiento, ¿sí? El movimiento que incluye todos los movimientos del cuerpo, ¿sí? Ya sea los que se van a dar hacia el interior del organismo, como los que se van a dar hacia el exterior del organismo. Hacia el interior, movimiento, hacia el interior del organismo vamos a encontrar en términos de movimiento todo lo que tiene que ver con los latidos cardíacos que hacen a la eyección de sangre para que circule alrededor de todo el organismo y pueda nutrir toda y cada una de las células. Otro ejemplo de movimiento es a nivel interno del organismo, cuando ingerimos un alimento y ese alimento va a hacer una serie de recorridos a lo largo del tubo digestivo hasta que es eliminado por la vía de la defecación, y en el mientras tanto todos los nutrientes que contenía ese alimento son absorbidos para el funcionamiento del organismo.
para el óptimo funcionamiento del organismo. En términos internos también podemos encontrar o asociar esta cuestión del movimiento a la producción de orina en los riñones, ¿sí? Que llegada a determinada cantidad en la vejiga va a ser lo que nos va a dar la necesidad de orinar, o el reflejo de la micción nos va a llevar a, nos va a activar la necesidad de ir al baño, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo de movimiento. Movimiento que tiene que ver también con esta cuestión de satisfacer las necesidades, evitar el peligro, buscar la protección, buscar la seguridad, ya en un movimiento del organismo humano entero o como persona en sí, ¿ah? Otro proceso vital básico que vamos a encontrar es el crecimiento, ¿sí? El crecimiento tiene que ver básicamente con lo que es el aumento en el tamaño corporal como resultado de el aumento del el número de células o como el aumento del tamaño de las células, ¿sí? Este crecimiento tiene la particularidad, o lo va a identificar como tal, la capacidad de que puede medirse, tiene un peso, tiene una talla, se puede objetivar claramente, ¿sí? Entonces, de allí un ejemplo de crecimiento es el peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro braquial, ¿sí? Son diferentes indicadores de crecimiento. El crecimiento tiene que ver con lo cuantitativo, es decir, se puede cuantificar, se puede contabilizar. No debemos confundir crecimiento con desarrollo. Son dos cuestiones bien diferentes y que es importante que lo entiendan ahora, porque en el desandar de la carrera van a utilizar tanto uno como el otro, digamos, de manera frecuente, ¿sí? Crecimiento tiene que ver con cuantificar. Desarrollo tiene que ver con cualificar, es decir, con la calidad. Tiene que ver con capacidad. Tiene que ver con evolución en términos de destreza, de capacidad, de habilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando pequeñito, ¿sí? 1 año, 9 meses, que tengamos 10 meses, el pequeñito ya comienza a intentar pararse, ¿sí? ¿Sí? Entonces, los 9 meses es un indicador de crecimiento. El peso que tenga ese gordito va a ser un indicador de crecimiento. Pero la destreza que tenga para pararse, para poder sujetarse de algún elemento, para intentar mantener algo de equilibrio, va a ser un indicador de desarrollo. ¿Ah? Entonces, el desarrollo tiene que ver con lo cualificado. Aparece también otro término, como muy emparentado con estos dos, crecimiento, desarrollo, que suele como confundirse un poco y que es la maduración, ¿sí? Nada tiene que ver con crecimiento, algo tiene que ver con desarrollo, o sí tiene que ver con crecimiento, pero digo, en términos de concepto como tal, no. Entonces, el crecimiento tiene que ver con lo cuantificable, el desarrollo tiene que ver con lo cualificable, con la calidad, con la capacidad que va adquiriendo, producto del crecimiento que va alcanzando, y el desarrollo tiene que ver con la maduración tiene que ver con el punto cumbre de ese órgano, ¿sí? Es decir, la óptima condición que ha alcanzado ese órgano. Para que entendamos esto de la maduración, vamos a trabajarlo un poquito con un ejemplo. Nacemos, crecemos, ¿sí? Y llegamos a la adolescencia, ¿ah? Tenemos un peso, una talla, indicador de crecimiento, tenemos todo una manifestación física, indicador de desarrollo, la voz que se modifica, el crecimiento del vello, la aparición de la menarca en el caso de las niñas o de la primera menstruación. En el caso de los varones, la eyaculación, el crecimiento del vello, ¿sí? Esta contractura física que toma la espalda más de tipo triangular con el vértice hacia abajo. La mujer toma esa formita más acurvada en la cintura y las caderas un poquito más anchas. Todos esos indicadores de desarrollo. La maduración, ¿sí? Un indicador de la maduración tiene que ver con que ese organismo ya puede gestar, ¿sí?
el proceso menstrual en el caso de las niñas, las eyaculaciones, las primeras eyaculaciones en el caso de los varones, son los indicadores de maduración. Es decir, nos dicen que ese organismo humano ha madurado en términos reproductivos de manera tal que ya está en condiciones de reproducir. Es decir, crear nuevos sujetos, crear nuevas personas, o continuar con la especie, continuar con las generaciones que vienen en términos de gestación. ¿Ah? Entonces, tres conceptos que es importante, digamos, diferenciarlos claramente. El otro proceso vital básico tiene que ver con la reproducción. Reproducción que va a ir desde la mínima expresión, como son la reproducción de diferentes células del organismo humano. Vuelvo a decirle, no todas las células del organismo humano pueden reproducirse. La neurona, por ejemplo, es una célula que no se puede reproducir con la cantidad que hemos nacido y se han desarrollado a lo largo de nuestra vida, es con la que nos vamos a ir de esta tierra. A veces alguna patología, como puede ser eh, eh, la demencia senil, el mal de Alzheimer, eh, eh, son patologías que alteran todo este tejido nervioso y la enferman de manera prematura. Hay otras cuestiones como el consumo de sustancias que también las. Pero hay otras células del organismo humano que sí se van a reproducir, los hepatocitos, los enterocitos, los miocitos o las músculas, o las células musculares, a diferencia de las del corazón que no todas se pueden reproducir. Ahí tenemos un ejemplo de reproducción, ¿no? Formando nuevos tejidos y haciendo la reparación de ese organismo. Reproducción que también tiene que ver con la generación de nuevas especies, es decir, la creación de nuevas personas a partir de la reproducción sexual completa. ¿Vamos? ¿Cómo vamos con con esta cuestión de entender? ¿Bien? Bueno, cualquier cosa si no, vamos a la bibliografía y ahí lo vamos a terminar de entender un poquito esta cuestión. Una cosita que quería decirles, van a encontrar entre crecimiento y reproducción algunas bibliografías o algunos libros de Gerard Thornton, ¿no? De la bibliografía que estamos trabajando, hablan de otro proceso vital básico, es decir, en vez de mirar 5, ellos enumeran 6 y hablan del proceso de la diferenciación. Este proceso que algunos anatomistas lo toman, otros no, otros consideran que no es un proceso vital básico, sino que tiene que ver con el crecimiento del organismo humano, otros lo asocian más a la cuestión de la reproducción interna, esta cuestión de la célula. La cuestión es que es un proceso que habla acerca de la diferenciación que van produciéndose en el organismo humano producto del paso del tiempo, y también a nivel celular la diferenciación que hay, por ejemplo, a partir de la producción de diferentes células. Cuando avancemos un poquito vamos a ver que dentro de la médula ósea roja se producen diferentes tipos de células, y a partir de una célula madre van a aparecer los leucocitos, diferentes tipos de leucocitos, y los eritrocitos, que en una fase inicial son parte de esa célula madre, pero que luego con el correr de los días se diferencian hasta constituirse como tal. Un leucocito, un eritrocito. Ese proceso vital básico no lo vamos a tener. Vamos a abordar estos metabolismos, con todo lo que tiene que ver catabolismo y anabolismo, en la reactividad, el movimiento, el crecimiento, con una clara diferenciación en esta cuestión de qué es crecimiento, qué es desarrollo, qué es maduración, y también vamos a mirar lo que es reproducción. Allí nos vamos a quedar con lo que es procesos vitales básicos, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito ahora otro concepto que tiene que ver con, que es bien importante en lo que hace al organismo humano, ¿verdad? Que es homeostasis, ¿verdad? El organismo humano, para eh, mantenerse vivo, para mantener sus constantes vitales, necesita mantenerse dentro de un relativo equilibrio, ¿sí? Para eso el organismo humano tiene como varias cuestiones, o
varios mecanismos, ¿no? Varias cuestiones eh, que las podemos identificar en principio a grandes rasgos. Por ejemplo, una ingesta importante de líquido a nosotros nos va a hacer, en el óptimo funcionamiento de ese organismo humano, ir a orinar con mucha más frecuencia de lo que hacemos habitualmente que cuando no hemos consumido esa cantidad de líquido, ¿sí? Una ingesta importante de alimento va a generar mayor cantidad de residuo gástrico y en consecuencia vamos a ir a defecar y con mayor frecuencia. ¿Ah? Amén que buena parte de ese nutriente excedente que el organismo no lo necesitaba para su óptimo funcionamiento, lo termina reservando en lo que lo conocemos con el nombre de aumento de peso, ¿sí? O los gorditos, o la acumulación de grasa en el organismo. La homeostasis tiene que ver justamente con ese estado que se da dentro del medio corporal, o dentro del medio interno corporal, que viene a hacer a que todas sus constantes dentro del organismo humano se mantengan dentro de un relativo equilibrio, ¿sí? Equilibrio que tiene que ver con los límites fisiológicos, que tiene que ver con la compatibilidad con la vida, ¿sí? Si yo no tuviera los riñones y hoy me pusiera a tomar 10 litros de agua, al cabo de un rato voy a hacer algo así como una pelota de agua. Producto que lo que ingresó no pudo egresar, no pudo salir del organismo humano y en consecuencia hay una desestabilización del medio interno de mi organismo. ¿Ah? Bien. A eso hace referencia la homeostasis. Esta definición que tienen aquí arriba es la que está en Principios de Anatomía de Gerard Tórtora y la segunda que tienen es una que encontré en otra bibliografía y que por ahí como que la ilustra o la explica un poquito mejor o es más fácil de entender. Esta hace referencia a que homeostasis es el estado de equilibrio que guarda el ambiente corporal interno y que se debe a la incesante interacción entre los procesos reguladores del cuerpo humano. ¿Ah? Eso es homeostasis, ¿sí? Lo dejamos ahí y ya vamos a ir a ver por qué lo vimos ahora y lo vamos a vincular con otra unidad que se llama sistemas de retroalimentación, con otro contenido dentro de esto mismo. Vamos a ver ahora lo que es líquido corporal. ¿Saben ustedes que cualquier bibliografía que tomen, que estudien la anatomía y la fisiología, van a encontrar con que todas ellas le van a hablar que el líquido que constituye ese organismo humano es alrededor del 70, 75, 68%, pero todas andan más o menos por ahí. No se han terminado de poner de acuerdo todavía, pero en definitiva andan alrededor del 68, 75%, un poquito más. Ahora bien, ¿cómo va a estar distribuido todo ese líquido dentro del organismo humano? ¿Sí? Por un lado lo vamos a encontrar a nivel intracelular, es decir, dentro de la célula, básicamente en lo que sería el citoplasma, ¿sí? El citoplasma de la célula. ¿Recuerdan ustedes cuando cursaban el ciclo de nivelación que abordaron células? Que básicamente tenía tres estructuras, o tres grandes estructuras. El núcleo, que era lo que contenía todo su carga genética, ¿sí? El citoplasma, ¿sí? Que era el medio interno de esa célula, y luego tenían la membrana celular. Bien. Entonces, buena parte de este líquido corporal lo vamos a encontrar a nivel intracelular. Recuerden cuando veíamos recién los niveles de organización, que habíamos hablado que el organismo humano presentaba alrededor de 200 millones de células. Esto para que tengan más o menos una dimensión acerca de la cantidad de citoplasma que presenta el organismo. El otro remanente de líquido corporal lo vamos a encontrar a nivel extracelular. ¿En qué parte puntualmente? A nivel intersticial, que tiene que ver con el espacio que queda comprendido entre una célula y otra, el intersticio o el espacio intercelular, allí vamos a encontrar una parte de ese líquido extracelular, ¿sí? Ese líquido corporal extracelular. Y la otra parte de ese líquido corporal lo vamos a encontrar en forma de plasma, que es el medio líquido en el que van a estar los elementos formes de la sangre,
¿sí? El plasma es el medio líquido de la sangre. ¿Ah? Cuando veamos cardiocirculatorio vamos a volver a trabajar plasma, pero por ahora entiendan que es un líquido, es el medio líquido de la sangre, del tejido de la sangre, que tiene un color amarillento, que su interior tiene una serie de proteínas, eh, y que constituye alrededor del 55% de los 5 litros de sangre a 6 litros, que más o menos tiene cada organismo humano. ¿Ah? Bien. Esta plaquita de acá un poquito como que les muestra esta cuestión de cómo está distribuido el líquido. ¿Sí? Es el líquido intracelular. ¿Sí? Entonces, es el líquido que está constituyendo el citoplasma, como les decía recién, o el interior de la célula. ¿Sí? El líquido intravascular, ¿sí? Que es el extracelular o intercelular, ¿sí? Que también lo van a encontrar con el nombre de líquido intravascular o plasma, que en definitiva es lo mismo. Vascular tiene que ver con vasos, ¿sí? Dentro de vasos sanguíneos vamos a encontrar arterias, arteriolas, capilares, venas, venulas, capilares. Esto tiene que ver con el calibre que cada vaso tiene, de allí que vayan cambiando el nombre, ¿sí? Y el otro remanente de líquido a nivel intersticial, o en el intersticio o intercelular. Cualquiera de las tres formas. ¿Vamos? Bien. Vamos a mirar ahora otro, otro, eh, otro elemento del contenido de esta unidad. ¿Sí? Sí. Vamos a hablar un poquito de sistemas de retroalimentación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos recién de homeostasis, que yo les dije que los dejaron un poquito ahí, a esta cuestión de mantener el organismo humano dentro de su relativo equilibrio? ¿Sí? Homeostasis tiene que ver con equilibrio del medio interno, tiene que ver con cada uno de los aspectos o de los elementos que constituyen ese organismo humano se mantengan relativamente equilibrados. ¿Ah? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el valor de glucosa en sangre, el valor de leucocitos en sangre, el valor de eritrocitos en sangre, el valor de plaquetas en sangre, el valor de las globulinas, el valor de las albúminas, ¿sí? Todos esos aspectos que por ahora no los entienden bien, tienen un valor de referencia, ¿sí? Entonces, los sistemas de retroalimentación lo que van a hacer, o lo que son, es una serie de eventos, de ciclos, de reacciones que hace el organismo humano para volver o para traer, ¿sí? Esos valores que se fueron por encima o por debajo, que produjeron un desequilibrio homeostático, traerlos al valor de referencia, al valor homeostático. ¿Ah? No se preocupe si no lo entienden ahora, ya vamos a trabajar un ejemplo y vamos a ir pudiendo y vamos a ir, eh, digamos, poniéndole nombre a cada una de estas cuestiones que vamos hablando. ¿Ah? Bien, este sistema de retroalimentación va a funcionar como eh, como un regulador del organismo humano, ¿sí? Va a regular, va a controlar, va a condicionar a ese organismo humano para que se mantengan dentro de los valores de relativo equilibrio. Tiene elementos, ¿sí? Un elemento es el estímulo, ¿sí? ¿Cuándo vamos a hablar de un estímulo? ¿O qué es un estímulo? Cualquier alteración, ¿sí? Que cause un cambio en la condición controlada, ¿sí? Se denomina estímulo. O vamos a denominar estímulo o cualquier cambio que se modifique. ¿Qué es la condición controlada? ¿Sí? Los valores de referencia que tenemos. ¿Ah? Vamos a empezar con un ejemplo para que los entendamos. La condición controlada me dice a mí que el valor de referencia de glucosa en sangre debe oscilar entre los 70 y 110 miligramos por decilitro. Entonces, la condición controlada es esa, ¿sí? El valor homeostático, que digamos tiene que ver con una estrecha relación con la condición controlada, porque la homeostasis tiene que ver con mantener el equilibrio. ¿Qué equilibrio? El que le refiere la condición controlada. ¿Está? Bien, entonces,
tenemos un estímulo, ¿sí? Que habíamos hecho referencia que tenía que ver con alguna alteración que pudiera sufrir. ¿Ah? Luego tenemos un receptor. ¿Cuál es la función del receptor? Identificar cualquier cambio que se dé por encima o por debajo de esa condición controlada, es decir, de ese valor referencia. ¿Cuándo se va a activar un receptor? Si yo recién decía que el valor de referencia o el valor de condición controlada o el valor homeostático de la glucosa en sangre es entre 70 y 120 o 110 miligramos por decilitro, el receptor va a identificar cuando ese valor esté por encima o esté por debajo. ¿Ah? Es decir, va a receptar en términos de información que hay un valor que se ha salido de la condición controlada. ¿Ah? ¿Dónde se encuentra el valor de referencia o el valor de condición controlada? En el centro de control. Generalmente, buena parte de los centros de control están en el cerebro. ¿No? En el cerebro, en el sistema nervioso, puntualmente en la masa encefálica. ¿No? Dentro de lo que sería la cavidad craneal. Allí lo vamos a ver. Pero por ahora quédense con eso, en el cerebro. Entonces, allí tenemos los valores de referencia. ¿No? Entonces, luego viene el efector. ¿Cuál es la función que va a cumplir el efector o en qué va a consistir el efector? En desencadenar una serie de procesos químicos, de estímulos o mecánicos a fin de poder regularizar esa condición controlada. Es decir, ese valor que vino a desestabilizar esa condición controlada o llevar el valor por encima o llevarlo por debajo, el efector va a venir a desencadenar una serie de mecanismos de acción para que ese valor vuelva hacia lo que sería la condición controlada. ¿Sí? Y alcanzar así el estado de homeostasis o de relativo equilibrio dentro del medio. Vamos a trabajar un ejemplo para que podamos entender un poquito. ¿Qué sería un estímulo? ¿Sí? Me comí un alfajor de chocolate, ¿sí? De esos bien dulce, con una Coca-Cola. Medio litro de Coca-Cola, la botellita que habitualmente. ¿Ah? Entonces, ¿qué realicé a partir de la ingesta de ese alimento? La incorporación de una sustancia que es la glucosa o las azúcares, ¿sí? Entonces, posterior a la ingesta de azúcar, si yo midiera la glucosa en sangre, voy a encontrar inmediatamente después de la ingesta, 15 minutos, 20, más, menos, que ese valor de glucosa que debe oscilar entre 70 y 110 miligramos por decilitro anda en alrededor de 180 miligramos por decilitro. Entonces allí aparece el receptor. Identifica que ese valor de glucosa en sangre se ha ido muy por encima del valor de referencia o del valor de condición controlada y por ende ha alterado ese equilibrio, ese estado de homeostasis, ese equilibrio del medio interno. Entonces ese receptor consulta con el centro de control cuál es el valor de referencia. El valor de referencia es 70 a 110 miligramos por decilitro. Bien, interpreta claramente que ese valor está por encima y va a desencadenar un efector que va a ser el encargado de desdoblar toda esa glucosa, eliminar toda esa glucosa en sangre para que vuelva al valor de referencia. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver puntualmente cómo es que se comporta en términos del aparato digestivo, que es el que está en cuestión. ¿Cuándo vamos a hablar de un sistema de retroalimentación negativa? Toda vez que ese efector que se desencadenó logró negativizar, logró modificar, logró revertir ese valor de la condición controlada que estaba muy por encima o que estaba muy por debajo. En el caso del ejemplo, estaba muy por encima. ¿Sí? Y se había ido a 180 miligramos por decilitro. Entonces, voy a hablar de un sistema de retroalimentación negativa toda vez que el efecto desencadenado por ese organismo humano ha logrado revertir, ¿sí?, ese valor que se fue por encima o por debajo y lo volvió a traer a condición controlada, ¿sí?, al valor de referencia. ¿Vamos? Y voy a hablar de un sistema de retroalimentación positiva toda vez que el efecto que desencadenó ese organismo humano no logró controlar, ¿sí?, no logró revertir, ¿sí?, no logró volver a la condición controlada a ese valor. ¿Ah?
Estos sistemas de retroalimentación positivo tiene aspectos que son patológicos, como en este caso que estamos hablando de la glucosa, ¿sí? Y tiene aspectos que son saludables. Vamos a encontrar sistemas de retroalimentación positiva en el organismo humano, por ejemplo, en el caso de la mujer cuando desencadena el trabajo de parto. ¿Ah? Ahí se da un sistema de retroalimentación positiva, porque vamos a encontrar todo un movimiento hormonal que se sale de su valor rango, de su valor de condición controlada, que cada vez aumenta más con la finalidad de desencadenar todo lo que tiene que ver con el trabajo de parto y hacer que ese baby nazca. ¿Ah? Y luego lo revierte producto de un factor externo como es el nacimiento del baby. ¿Ah? Pero eso es otra cosa. ¿Ah? Bien. Vamos a mirarlo un poquito de vuelta a esto para que lo podamos entender desde otro lado con un gráfico. Tenemos un estímulo, ¿sí?, que nos ha alterado ese estado de homeostasis. ¿Ah? Nos desequilibró la homeostasis. ¿Ah? Nos modificó el valor de la condición controlada. ¿Sí? Esta condición controlada, que es monitoreada por los receptores, ¿sí? Bueno, los receptores tenían el valor de referencia que estaba en la condición controlada. ¿Ah? Informa al centro de control, ¿sí?, generalmente en el cerebro, ¿sí?, que recibe la información y que manda una orden. ¿Cuál es la orden? Que reviertan el valor de la condición controlada que se ha desestabilizado, que se ha desequilibrado. ¿Ah? Esos efectores que producen un cambio o una respuesta que alteran la condición controlada. Podemos tener sistemas de retroalimentación positiva, como les decía recién, que en algunos casos es patológico y en otros no. Hay dos casos puntualmente, este del parto es uno. Y el otro es el sistema de retroalimentación negativa, cuando el organismo humano logró volver a la condición controlada. Entonces, se restablece la homeostasis, ese relativo equilibrio vuelve a la normalidad, vuelve a su valor referencia, y la condición controlada recupera, digamos, su valor de referencia. Vamos a mirarlo con un ejemplo a esto, ¿sí? Un ejemplo claro que vamos a trabajar de vuelta con esto que sería eh, eh, el valor de glucosa en sangre. Decía recién que el valor de glucosa en sangre oscila entre 70 y 110 miligramos por decilitro. 70 como el valor mínimo, miligramos por decilitro, y 110 como valor máximo de glucosa en sangre, en condiciones de condición controlada de valor homeostático o en condiciones de normalidad. Tenemos una glándula, que es el páncreas, es una glándula endocrina y una glándula exócrina. ¿Sí? Ya cuando lleguemos al digestivo lo vamos a ver, por ahora es para que vayan como armando el preconcepto. Esta glándula va a drenar hacia el interior del torrente del aparato digestivo, hacia el interior del tubo digestivo, pero también va a drenar dos hormonas puntualmente hacia el torrente sanguíneo. Esas dos hormonas, por un lado es el glucagón y por el otro lado es la insulina. ¿Ah? Bien. ¿Cuál va a ser la función de cada uno? Cuando ese nivel de glucosa en sangre, es decir, cuando ha tenido un estímulo, por ejemplo, se levantó en la mañana, no desayunó, descendió su nivel de glucosa en sangre, ¿sí? En algunos casos lo van a encontrar que hasta por ahí se desmayan alguna vez, producto de no tener la cantidad de glucosa que necesita. Entonces el organismo desencadena este mecanismo de protección que es el desmayo a fin de que el organismo se recupere. Entonces tenemos un estímulo, o no desayunó, o se comió todo, ¿sí? Se comió todos los dulces que había en la casa. ¿Ah? Bien, vamos a tomar en primera instancia este de no haber desayunado. El nivel de glucosa en sangre descendió. Entonces el páncreas tiene una hormona, que es el glucagón, que va a drenar esa hormona al torrente sanguíneo, que va a actuar en el hígado y que va a hacer que el hígado desprenda una reserva que tiene habitualmente de glucosa al torrente sanguíneo. Y de esa manera poder volver el valor de referencia a condición controlada, es decir, a los 70, mínimamente 70. ¿Ah? Entonces, esa función de esa hormona puntualmente que estimula el hígado para que libere glucosa al torrente sanguíneo y el organismo humano tenga glucosa para disponer en cada célula, hace que ese organismo humano vuelva a su valor de referencia o a su valor de condición controlada. ¿Ah? Se restablece el nivel de glucosa en sangre y ahí tenemos lo que sería
la homeostasia del organismo humano, y el valor homeostático, se restableció el equilibrio. El otro ejemplo que hablábamos tenía que ver cuando habíamos tenido una ingesta importante de azúcar, producto de que habíamos comido algo dulce, abundante. Entonces teníamos que ese valor de glucosa en sangre se nos iba por encima de 110, 120 miligramos por decilitro. Ese mismo páncreas tiene una hormona antagónica al glucagón, es decir, que hace lo contrario, ¿sí? Que es la insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? Tomar ese remanente de glucosa, esa abundancia de glucosa en sangre, lo va a dividir, lo va a fraccionar de manera tal que el organismo humano pueda disponerlo y si no eliminar, cuando no elimina. ¿Ah? Entonces, lo que va a hacer que ese nivel de glucosa en sangre descienda y se restablezca la condición controlada. Es decir, el organismo humano vuelva a su valor homeostático de referencia, que era el 70-110 miligramos por decilitro. En este caso, en el segundo ejemplo, el valor se había ido por encima y la insulina hizo que ese valor volviera a su valor de referencia. ¿No? Esto es más o menos como para explicarles sistemas de retroalimentación. Les sugiero que por ahí, cuando no entiendan alguna cuestión, observen la clase, lo lean un poquito, lo lean, ¿sí? Los que no entiendan por ahí lo aclaren un poquito con algún diccionario y demás, y luego lo dejen allí, ¿sí? Y al otro día lo retoman de vuelta. No sean como testarudos en tratar de querer entender todo porque por ahí no está toda la capacidad, digamos, o no tenemos todos los... el entender implica un proceso para todo el sistema cognitivo que tenemos. ¿Ah? Entonces, si ustedes lo toman al otro día o a los 2 días van a entender o van a ver que lo pueden comprender fácilmente. Bueno, porque hay todo un proceso dentro de nuestra estructura cognitiva para entender, para internalizar, para comprender algunas cuestiones. Sistema de retroalimentación parece complejo y cuando lo desandan un poquito se van a dar cuenta que no es tan complejo como parece. ¿Ah? Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos desequilibrios homeostáticos? Algunos de ellos son transitorios, es decir, que duran algunas horas o algunos días, y otros digamos, aparecen sostenidos en el tiempo. Tenemos 2 instancias posterior al desequilibrio homeostático. Por un lado, el trastorno, que es una alteración leve y que se revierte, el mismo organismo humano tiene la capacidad de revertirlo, de modificarlo, de desencadenar otros mecanismos y traer ese valor a nivel homeostático, o puede ser que se desencadene un proceso o se altere el estado de salud y se devenga ese organismo humano en lo que sería el estado de enfermedad. Tanto salud como enfermedad son estados, ¿sí? Son estados de relativo equilibrio. ¿Ah? ¿Vamos? Bien. Para hablar puntualmente de un estado de enfermedad, vamos a hablar de una entidad que tiene una característica o que está caracterizada por un conjunto de signos y de síntomas, ¿sí? Entonces, una enfermedad, un estado de enfermedad, es un estado que caracteriza puntualmente a un organismo humano con una serie de signos y síntomas. ¿Ah? Por ejemplo, un estado gripal, ¿sí? Que es un estado de enfermedad, va a tener una serie de signos: alteración de la temperatura, rinitis o segregación de agua por la nariz, tos, a veces productiva, es decir, va a venir con secreciones, a veces una tos seca. ¿tá? Esos son todos signos. Y luego va a tener una serie de síntomas, que son todo lo que el malestar, el dolor en las articulaciones, el decaimiento. Ahí tenemos lo que sería una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia que vamos a encontrar entre signo y síntoma? El signo tiene que ver con todos los elementos, con todos los eventos que le suceden a ese organismo humano, con todas las alteraciones que se producen, de manera tal que se pueden cuantificar, que se pueden identificar, que se pueden objetivar, que se pueden observar. ¿Sí? Por ejemplo, el signo es la fiebre. Un signo es la tos, porque yo lo puedo ver, lo puedo visibilizar, ¿sí? Lo puedo observar.
Otro signo es, por ejemplo, en la alteración respiratoria, la cianosis peribucal, en los lóbulos de las orejas, en los lechos unguiales o en el lomo de la uña. ¿Ah? Esos son signos. ¿Ah? Es decir, cosas que se pueden ver, que se pueden medir, que se pueden cuantificar. Y después tenemos los síntomas. ¿Cuál es la diferencia que presentan con los síntomas? Que tienen que ver con apreciaciones subjetivas. Tienen que ver con los decir de la persona de lo que le está sucediendo en el estado de enfermedad que está atravesando, ¿no? Me siento mal, me siento decaído, me siento con dolor, me siento con malestar, me siento con disconfort, siento molestia, ¿tá? Esos son todos síntomas, ¿tá? Signos objetivables, síntomas subjetivos, ¿sí? Tiene que ver con la cuestión subjetiva, mientras que el signo tiene que ver con la cuestión objetiva, ¿sí? Signo tiene que ver también con lo que se puede cuantificar, se puede observar, mientras que síntoma tiene que ver con referencias que sugiere, que refiere la persona, que son válidos, que no se nos puede, digamos, desacreditar o desautorizar o no tomárselos en cuenta. Porque vuelvo a decirle, cada enfermedad o cada estado de enfermedad tiene un signo y un signo, o un conjunto de signos y signos. Aparecen también acá dos disciplinas del campo de la ciencia de la salud que nos van a ayudar a nosotros a todo lo que tiene que ver con ayudar a recuperar ese estado de salud en la vida de la persona. Por un lado aparece la farmacología como ciencia del campo de la salud que se dedica a todo lo que tiene que ver con drogas, con fármacos, con sustancias químicas que van a aportarle a ese organismo humano aquellos elementos bioquímicos que, producto de una alteración que tienen, no los pueden generar por sí mismos. Ejemplo, recién veíamos esta cuestión del valor de la glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, tenemos un valor de glucosa en sangre que está constantemente elevado por encima de los parámetros normales, y ahí termina configurando un estado de enfermedad que es la diabetes, ¿sí? Que tiene que ver con una alteración de las células del páncreas y que hacen que la insulina que habitualmente segregan o no la segreguen, o que esa insulina que segreguen sean de mala calidad. Entonces allí aparece la farmacología aportándonos la insulina que el organismo no puede fabricar, o que fabrica de mala calidad, o que elabora de mala calidad, para que de manera externa, ¿sí?, se la incorporemos a ese organismo humano y pueda así continuar con, volver así sus valores, recuperar su valor homeostático, su condición controlada y su estado de salud, por ejemplo. ¿Ah? Entonces eso es la farmacología. La otra disciplina tiene que ver con la epidemiología. La virtud que tiene la epidemiología, que algunos la llaman la madre de las ciencias o la madre de las disciplinas, la virtud que tiene, les decía, tiene que ver con el universo de estudio. Es incuantificable. La epidemiología les va a estudiar poblaciones, les va a estudiar comunidades, les va a estudiar enfermedades, les va a estudiar fármacos, y vuelvo a decirles, es incuantificable todo lo que se puede abordar desde la epidemiología. En términos etimológicos o de origen de la palabra, epidemiología está compuesta por tres palabras. Epi, que quiere decir sobre, demio o demos, pueblo, logía, estudio. Logía quiere decir esto. Entonces, estudios sobre los pueblos. Etimológicamente quiere decir eso la palabra. Para el campo de la ciencia de la salud, esta disciplina se dedica al estudio de todos los factores, elementos, situaciones, circunstancias que convergen en la vida de la persona y que hacen al estado de la salud o al estado de la enfermedad, ¿sí? Entonces vamos a encontrar estudios epidemiológicos de una población de un barrio tal, en donde van a abordar todos los factores que hacen al estado de salud de la persona. Entonces van a decir que tienen agua potable o no, cuál es el nivel socioeconómico de los habitantes de la población, cuáles son las patologías frecuentes, cuál es el nivel educativo que tiene la población,
¿sí? Cómo inciden cada uno de estos elementos, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, el tener agua corriente o agua potable a disposición, el tener luz eléctrica o corriente eléctrica a disposición, el tener calles, digamos, donde se producen anegamientos o no. Digamos, es sumamente complejo, pero nos aporta un montón de información a nosotros los enfermeros a la hora de realizar todo lo que tiene que ver con promoción de la salud, es decir, una serie de acciones que hagan a que las determinadas poblaciones tengan un mejor estado de salud y a la prevención de las patologías o de las enfermedades, producto de que la epidemiología nos va a identificar cuáles son los factores que hacen al estado de enfermedad de esa población y allí poder atacarlos con alguna acción, con algún programa, revertir esas cuestiones que desencadenan enfermedades en las poblaciones y volver a esa población a un estado de salud. ¿Ah? Vuelvo a decir, la epidemiología es una disciplina sumamente amplia, sumamente compleja y sumamente efectiva para todo lo que tiene que ver la promoción y la prevención en el campo de la salud. ¿Ah? Bien. Hasta acá con la primera parte de introducción a la anatomía y la fisiología. Nos vamos a encontrar en el próximo video para viendo otros aspectos que tienen que ver con esta introducción a la anatomía y a la fisiología. ¿Ah?